Qué bueno que todavía estamos aquí y estamos dispuestos y preparados para oír que Dios nos tiene en este momento. Voy a hablar en breve, pero quiero que antes, usted que está ahí en casita, busque su Biblia, que imagino que todos tienen su Biblia, y la abran en Job, capítulo 2, versículo 10, la segunda parte. Y también van a buscar a Job, capítulo 13, versículo 15. Espero que ustedes los busquen para que todos leamos al mismo tiempo. En Job capítulo 2, versículo 10, la segunda parte dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Gloria a Dios. Señor, una vez más estamos aquí. Háblanos como tú solo lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar unos minutos bajo el tema confiando en Dios a pesar de las adversidades. Es como si fuera una continuación de lo que hace unos cuantos domingos estuve hablando. Pues yo en estos días, hermanos, estoy hablando mucho de confianza, porque creo que es lo que nos compete en medio de lo que estamos viviendo, confiar solamente en Dios. Por eso yo quisiera iniciar haciendo una pregunta. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿cuántos confían en Dios? Y cuando hago esta pregunta es, ¿cuánto de verdad confían en Dios? Porque escucha, hermano, yo sé que casi todos nosotros hemos visto a Dios en un momento determinado obrar de manera especial. Hemos visto lo grande que es Dios en situaciones difíciles. Lo hemos visto a través de la Escritura, pero lo hemos visto también a través de testimonio de personas. Pero no solamente de otra persona en tu diario vivir con nuestra familia. Yo sé que todos hemos visto a Dios obrar en un momento determinado. Entonces, cuando sucede esto, es fácil confiar en Dios. Pero cuando ocurre algo inesperado, cuando Dios no hace nada, habiendo la necesidad de su intervención, o sea, cuando Dios está en silencio, la cosa es más difícil. Entonces, cuando el hombre se hace pregunta de las aparentes injusticias de Dios, porque el hombre también observa esto. ¿Cuántas personas viven en sufrimiento, en tragedia, en pobreza? Sin embargo, vemos algunas personas que es diferente. Nunca pasan por una tragedia, nunca están sufriendo porque tienen todo en abundancia. También podemos observar, hermano, lo que está pasando hoy, enfermedades incurables. Y en otras ocasiones también la hemos visto. También cuando ocurre en guerra, cuántas personas mueren, cuántos soldados inocentes mueren. Accidentes de diferentes índoles. Y mueren tantos niños inocentes. También vemos desastres naturales. Hace aproximadamente una década que fuimos testigos de un desastre natural que hubo en nuestro hermano país de Haití, donde cientos de miles de personas murieron. Cuánta escena lamentable, cuánto dolor, hermano. Son momentos que han pasado, que están pasando y van a seguir pasando. También hace unos cuantos años que vimos cuando cayeron la Torre Gemela en Estados Unidos. Cuántas personas se alistaron para ir a su trabajo temprano, planificaron su día. Sin embargo, lo más lejos que tenían era que iban a morir de la forma que murieron. Cuánta familia con dolor, cuánto luto, pero así es. Pero no vamos muy lejos. Aquí en nuestro país, en una provincia fronteriza, hace unos cuantos años, hubo una tragedia tremenda, donde cientos de miles murieron también, donde muchos niños inocentes murieron. Una periodista, recuerdo, que dando un noticiero, ella dijo, llorando, yo nunca había visto lo que vi en esta tragedia. Eran escenas que parecían de película.
Ella dice que vio como una pala mecánica comenzó a recoger cientos de cadáveres de niños y echarlos en una fosa común. Hermanos, es un momento duro y difícil. Pero el hombre se hace cuántas preguntas. ¿Y por qué Dios permite esto? También yo fui testigo de una historia que siempre que la recuerdo, siento tristeza, sí hermano, y siento dolor. Y es un joven, amigo de nuestra familia. Era el mayor de 5 hijos. Una pareja de esposo humilde, en una pobreza extrema. Pero ellos tenían la esperanza de que en su hijo la cosa iba a cambiar. Y este muchacho fue un muchacho con una conducta intachable, dado los estudios. Y su deseo era ir a la universidad y estudiar medicina. Y los padres dijeron que sí, que ellos iban a trabajar duramente para llevarlo a la universidad. Hermano, y así fue. Él fue a la universidad y se graduó de medicina. Pero antes de graduarse, él era el doctor del sector. Todas las personas lo buscaban con una consulta clandestina y con tanto amor que servía. Y todos estábamos esperando que él se graduara. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Llegó el día de su graduación. Cuánto algarabía, cuánta fiesta, su familia, el sector. Yo recuerdo que estuve ahí también, porque por fin, después de tantos años de estudio, este joven se iba a graduar. La esperanza de los padres estaba en él, pero pasó algo lamentable. A los 5 días de la graduación, sus compañeros decidieron hacer una despedida e irse a una finca, porque cada uno de ellos iba a un lugar determinado y querían despedirse de esta forma. Y pasó un accidente lamentable, donde él murió al instante. Oiga, hermano, cuánto dolor. ¿Cómo estaban estos padres? Cuánto lamento, cuántas preguntas se hacían las personas. ¿Por qué si Dios sabía que esto iba a ocurrir, permitió que estos padres hicieran tantos esfuerzos por llevarlo a la universidad? Son preguntas sin respuesta. Hace unos cuantos días también vi en noticiario una joven, una escena también muy lamentable. Ella era mayor de 4 hijos y ella decía, mi padre lo deportaron para México, esto fue en Estados Unidos. Y su madre fue de las primeras que fue afectada por el coronavirus en los primeros días. Y a la semana su madre había muerto. Esta joven se queda sola con 3 hermanos y ella tiene una condición de trabajar porque también fueron a cuarentena. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuánto dolor? Y eso es por mencionar uno de los casos, tantos, que se están mirando en estos días. Pero hermano, todo esto ocurre sin que haya una razón evidente. Aunque el hombre siempre hace conjetura de por qué pasa esto o por qué pasa aquello. Pero Dios no se apresura a explicar lo que está haciendo o por qué lo está permitiendo. Él no tiene por qué justificarse ante el hombre, ni tiene que dar una explicación de sus acciones. Lo que tenemos que entender es que es infinitamente grande, que Él es infinitamente justo y que su amor no tiene límite. Sus planes son infinitos, hermano, y nuestra mente no puede entenderlo. Por eso que Isaías dice en el capítulo 55, versículo 8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. También Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios y solamente a Él. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde encaja Job? ¿Qué pasó con Job? Ahorita leímos que Job dijo, recibiremos de Dios el bien y no el mal. También él dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. O en otras palabras, en Él confiaré. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Job no se preocupaba por lo que él estaba pasando, por el sufrimiento. De hecho, durante el sufrimiento, él alabó a Dios. Él adoró su nombre. Él dijo, bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿cuál era el problema de Job? El problema de Job era que él no entendía por qué estaba sufriendo, por qué estaba pasando lo que estaba pasando.
Y él quería saber por qué. Porque él se consideraba que era justo, y es verdad. En ese tiempo no había un hombre justo como Job. Entonces él quería saber por qué estaba pasando esto. De hecho, los amigos que fueron supuestamente, entre comillas, a consolarlo, lo acusaron. Le dijeron, tú estás pasando esta situación porque tú has cometido un pecado. Sin embargo, Job contestaba que no, porque él sabía que no había pecado. Entonces cuando Job comienza a ser interrogante a Dios, a preguntarle a Dios por qué está pasando esto. Pero me gusta lo que hace Dios. Dios no se apresura a explicarle a Job lo que está pasando. Lo que hace Dios es que él contesta con también varias interrogantes difíciles de Job contestarle, donde se muestra entonces los límites del hombre y la soberanía de Dios. Aleluya. Hermano, porque así es Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. También en la Biblia registramos un profeta. El profeta Habacuc también fue otro personaje que le hizo varias interrogantes a Dios porque había una situación que él no entendía. Su libro está basado en preguntas. Porque en el tiempo que Habacuc vivió, los judíos, el pueblo de Dios, estaban actuando con una conducta inapropiada. Estaban cometiendo abuso con los más débiles. Yo podría decir la élite, la persona grande, ¿qué hacían? Abusaban de los más pequeños. Había injusticia, porque ellos se habían apartado del camino de Dios. Se habían dado a la idolatría. Entonces Habacuc comienza a ver esta escena. Dice, pero Dios, cuánta injusticia, cuánta maldad. Y tú estás tranquilo. Tú no haces nada. ¿Qué está pasando? Habacuc no entendía. Pero Dios entonces le contesta a Habacuc, en otras palabras, es que yo obro al tiempo mío. Dios no obra al tiempo de nosotros. Quizás Habacuc pensó que Dios tenía que obrar en el instante, pero no, Dios sabe cuándo obrar. Y le dice a Habacuc, oye, sí voy a castigar a mi pueblo por lo que están haciendo. Y lo voy a castigar usando a Babilonia, una potencia malvada en ese tiempo, para castigar a Judá. Pero cuando Jehová Dios le dice esto a Habacuc, entonces cuando Habacuc se confunde más todavía, dice, oye, pero ¿cómo es posible que tú tomes una nación tan impía, tan pagana, tan malvada, mucho más malvada que Judá para castigar tu pueblo, para castigar tus hijos? Habacuc no entendía lo que Dios estaba haciendo, aleluya. Pero ¿sabe? Dios le dice, oye, Habacuc, en otras palabras, la victoria y la gloria de Babilonia será para su ruina, porque lo voy a usar como instrumento para castigar a Judá, mi pueblo. Pero sabe, hermano, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo? Dios estaba castigando a Judá porque Dios quería que Judá volviera otra vez a sus caminos. Había dejado los caminos de Dios. Y el amor de Dios es tan grande, que hace lo que tiene que hacer para que su pueblo vuelva otra vez al camino de Él. Y en esta ocasión era lo que estaba pasando. Aleluya. Pero le dice, pero como Babilonia fue el instrumento que usé para castigar a Judá, también ellos van a ser destruidos. Y destruidos en una forma que nunca más van a existir como nación ni como potencia. Y como tal, hermano, Babilonia dejó de existir, porque así es Dios. Pero años antes de eso, también Israel, que era el reino del norte, también Dios lo castigó porque se dio a la idolatría. ¿Y sabe quién usó? Asiria, con su capital Nínive, también una nación pagana, una nación impía, y lo usó para castigar a Israel. Y se llevó a Israel cautivo hacia su tierra, se lo llevó como esclavo. Pero ¿sabe qué pasó? Que varios años después, a través del profeta Nahum, también Nínive fue destruida. Hermano, porque así es que Dios obra. Para Dios bendecir, para restaurar o para castigar, Dios usa a quien Él tenga que usar. Y usa la circunstancia que Él quiera usar. Aleluya. Porque Dios obra, hermano, de esa manera. Por eso, hermano, en algún momento Dios permite que ocurran muchas cosas en nuestras vidas, tanto buenas
como mala. Algunas tienen sentidos, otras no lo tienen. Pero cada uno de esos incidentes forman parte de un plan grande que Dios tiene con nuestra vida. La tragedia en sí misma no son buenas, claro que no. Pero Dios puede tomar la tragedia y usarla para su gloria, porque Dios obra así. Como hijos de Dios sabemos que todas las cosas que suceden pasan primero por su control de protección y su voluntad absoluta. Pero Él nunca nos da más de lo que podamos soportar. Y tenemos, hermanos, que tenerlo pendiente. Por tanto, queridos hermanos, permítame exhortarle a que no se desanime por problemas temporales. Acepte las circunstancias tal y como vengan, no importa cuáles sean. Espere que ocurran periodos de aflicción peor que el que estamos pasando. Pero cuando lleguen, queridos hermanos, no se desanimen. Fortalezcanse en Jesucristo, que siempre está dispuesto a fortalecernos, no importa la circunstancia. Aleluya. Escucha, hermano, el Señor está cerca, pero nuestra recompensa eterna vale cualquier sufrimiento que tengamos que resistir. Aunque las cosas parezcan confusas en estos tiempos, los planes de Dios se están cumpliendo para el bien nuestro y para su gloria y para su honra. Aleluya. Por eso, queridos hermanos, deposite su confianza en Dios por encima de todo. Y aunque Dios no conteste tus peticiones, continúa confiando en Él. Recuerden la actitud de aquellos 3 varones hebreos cuando iban a ser lanzados al lago de fuego o un horno de fuego. ¿Qué le dijeron ellos al rey? Sepa tú, oh rey, que el Dios a quien nosotros le servimos puede librarnos de la llama de ese horno de fuego. Pero si Él no lo hace, como quiera nosotros le vamos a servir, como quiera vamos a confiar en Él. Aleluya. Por eso, hermano, aunque tus respuestas no sean contestadas, confía. Es mejor, aleluya, conocer a Dios que su respuesta. Y estos son los días en que nos ha tocado vivir. No sé cuáles son los planes de Dios. No puedo yo como humana decir, es por esto, por aquello que estamos pasando. Pero lo importante es que pase lo que pase, nuestra confianza tiene que estar en Jesucristo y solamente en Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga. Pero que quiero unos segunditos que tú inclines tu rostro ahí donde está en tu casita y medite un poquitito sobre la letra de un himno que vamos a poner ahora. Y mientras tú escuchas esta canción, pídele a Dios que te ayude a confiar en Él y que te prepare para lo que Él tenga para ti. No sabemos qué nos depara el futuro secular, pero Dios tiene control. Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor. Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillar más, yo igual confío en el Señor. Él me va a ayudar. Puedo descansar. Puedo descansar en la mansión. Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillar más, yo igual
confío en Él.